Las religiones no nacieron para iluminarte, nacieron para controlarte. En este video vas a descubrir cómo el cristianismo, el islam y el judaísmo, lejos de ser caminos hacia la verdad, se convirtieron en sistemas cuidadosamente diseñados para manipular tu mente, tu moral y tu miedo. Para eso, combinaremos la mente filosófica más peligrosa del siglo XVII con la mente científica más respetada del siglo XXI. El resultado, una demolición intelectual como nunca has visto. Antes de continuar, suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Qué religión crees que ha mentido más a lo largo de la historia? Porque lo que estás a punto de escuchar no es una opinión, es una advertencia. Comencemos. Todo comienza con una traición, no a un hombre, no a un pueblo, a la verdad misma. Baruch Spinoza fue un judío que se atrevió a leer su Biblia, sin fe, pero con razón, y lo que encontró no fue divinidad, fue manipulación, fue política, fue miedo disfrazado de moral. Por eso lo expulsaron de su comunidad. Le gritaron, maldito, hereje, enemigo de Dios. ¿Su crimen? Decir lo obvio, que los textos sagrados están escritos por hombres, no por dioses. Y esa simple verdad lo convirtió en enemigo del sistema religioso. Siglos después, un hombre paralizado en una silla, sin poder hablar más que con una máquina, le dio el golpe final a la idea de un creador omnipotente. Stephen Hawking escribió, dado que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se crea a sí mismo de la nada. No es necesario invocar a Dios para encender la mecha. No se trataba solo de una teoría científica. Era una bomba. Una negación absoluta del papel central de Dios como creador. Lo que Hawking decía, con elegancia británica y precisión matemática, era exactamente lo que Spinoza gritó en latín siglos antes. Dios no interviene, no juzga, no salva, no castiga, porque no es una persona. Dios es naturaleza. Punto. Ahora mira lo que esto implica. Si Dios no habla, si no revela, si no castiga, si no salva, entonces todo el edificio religioso se derrumba. No hay pecado, no hay milagro, no hay cielo ni infierno, solo hay poder. ¿Y quién se queda con ese poder? Las instituciones, los clérigos, los que se arrogan el derecho de interpretar a Dios y de hablar en su nombre. Y es aquí donde entra la primera gran mentira, el cristianismo. El cristianismo afirma que su base es la figura histórica de Jesús. Pero los evangelios que narran su vida fueron escritos décadas después de su muerte. Por personas que nunca lo conocieron, los milagros son contradictorios. Las enseñanzas fueron modificadas, y la figura de Jesús fue elevada, manipulada, y finalmente convertida en un ídolo político útil para el Imperio Romano. Spinoza lo vio claramente. Los apóstoles no eran profetas, sino narradores, y sus textos no son sagrados, sino políticos. Él analizó los textos como un filólogo, buscó contradicciones, encontró errores históricos, señaló interpolaciones, y llegó a la conclusión más peligrosa. La Biblia no es palabra de Dios, sino palabra de hombres que dicen hablar por él. Hawking, por su parte, fue más allá del texto. Atacó la raíz misma de la creencia. Si el universo no requiere un creador, entonces el acto fundacional del cristianismo, la encarnación divina, no es solo innecesario, es absurdo. Y si es absurdo, entonces el cristianismo no tiene base racional, solo emocional, solo doctrinal, solo dogmática. Y aún así se construyó un imperio, se alzaron iglesias, se quemaron disidentes, se excomulgó a Spinoza, se atacó a Hawking, porque la verdad no duele, destruye. Aquí aparece un patrón. Las religiones no nacen de la verdad, nacen de la necesidad del poder de sostener un relato. Y el cristianismo perfeccionó esa maquinaria. Prometió vida eterna, pero condicionada a la obediencia. Predicó el amor, pero construyó inquisiciones.
Habló de humildad, pero acumuló riquezas impensables. Spinoza fue claro. La religión no enseña a pensar sino a obedecer. Hawking lo reafirmó. La ciencia progresa porque cuestiona. La religión se estanca porque prohíbe preguntar. Y mientras más investigas, más claro se vuelve. El cristianismo ha sobrevivido no por su verdad, sino por su capacidad de intimidar, emocionar y prometer. Y eso no es fe, es estrategia. Pero esto no se queda aquí, porque si el cristianismo logró esto, el Islam lo llevó a otro nivel. Una religión construida desde el principio como un sistema total, político, jurídico, militar, moral, y como descubrirás en la próxima parte, ni Spinoza ni Hawking fueron indulgentes con ese modelo de control absoluto. Lo que sigue te va a dejar sin aliento. El Islam nació entre espadas, revelaciones y expansión territorial. Pero lo que muy pocos se atreven a decir es que, desde su origen, no fue solo una religión, fue un programa total de control, donde el cristianismo evolucionó desde la persecución hasta el poder imperial. El Islam lo hizo al revés. Nació directamente como Estado, como ley, como ejército, como Dios hecho estructura. Spinoza nunca habló directamente del Corán. Vivía en una Europa centrada en el cristianismo, pero su crítica a la revelación profética lo atraviesa todo. En su tratado teológico-político, Spinoza advierte: todo texto sagrado que se autoproclama verdad eterna y que prohíbe ser interpretado libremente, no está buscando iluminarte, está buscando dominarte. Y si hay un libro que se considera incuestionable, inmutable y eterno, es el Corán. Desde el punto de vista de Hawking, esta pretensión es directamente incompatible con el pensamiento científico. Si nada puede cambiar en el Corán porque es la palabra de Dios dictada al profeta, entonces estamos frente a un conocimiento que no puede ser desafiado ni refutado. ¿Dónde queda el pensamiento crítico? ¿Dónde queda la duda metódica que impulsa el progreso? El Islam se estructura en torno a la figura de Mahoma, a quien se le atribuye haber recibido directamente la palabra de Dios a través del ángel Gabriel. No hay testigos, no hay forma de corroborar, solo fe, solo sumisión. Literalmente, Islam significa sumisión a la voluntad divina. ¿Y quién interpreta esa voluntad? El clero, los ulemas, los juristas religiosos, los mismos hombres que convierten cada palabra del Corán en ley social, económica, sexual y política. Spinoza rechazaría de plano esta estructura, porque para él, toda ley que se presenta como divina es, en realidad, una ley humana que busca escaparse del debate. Él escribió que la libertad de pensar y decir lo que uno cree es la esencia de la libertad humana. Pero en el Islam político, esa libertad desaparece. Criticar al profeta es blasfemia. Dudar de la revelación puede costarte la vida. Hawking lo habría llamado un sistema cerrado, estanco. Un modelo en donde no hay espacio para evolución, porque todo está escrito desde el siglo VII. ¿Cómo puede progresar una civilización si sus respuestas ya fueron dadas y selladas hace 1400 años? Ahora bien, no se trata de atacar a los creyentes, ni de despreciar las prácticas espirituales sinceras. El problema, tanto para Spinoza como para Hawking, es cuando la fe se convierte en ley, cuando la espiritualidad se vuelve herramienta de censura, de miedo y de violencia simbólica o literal. Y el Islam, como estructura, lo demuestra con crudeza. ¿Quieres ver el poder de su control? Mira los códigos penales en países donde rige la Sharia. Mira cómo se castiga la homosexualidad, cómo se silencia a las mujeres, cómo se criminaliza el pensamiento libre, cómo se amenaza la ciencia si contradice el dogma. Hawking, en varias entrevistas, lamentó que aún hubiera regiones enteras del mundo donde enseñar la evolución era considerado un delito. Y eso ocurre, principalmente, en países bajo influencia islámica conservadora.
donde decir que el universo no fue creado por Dios no solo es impopular, es ilegal. Volvamos a Spinoza. Él decía que el verdadero poder de una religión está en su capacidad de infundir miedo. Y el Islam, cuando se convierte en herramienta de Estado, no necesita convencer, solo necesita controlar. Ahora bien, ¿es esto una crítica al Islam? ¿En sí? No. Es una crítica a su uso como mecanismo totalizador, a su imposición forzada, a su rechazo sistemático al pensamiento crítico. Y eso, para Spinoza y Hawking, lo convierte en una de las religiones más peligrosas, no por sus creencias, sino por su estructura. Además, es fundamental señalar una verdad incómoda. Tanto el cristianismo como el Islam nacieron de la misma raíz, el monoteísmo semítico, la idea de un solo Dios que habla, ordena, premia y castiga. Un Dios antropomórfico, un ser con voluntad, emociones e incluso celos. Spinoza destruye esta idea por completo. Él sostiene que Dios no tiene voluntad, que no actúa, que no desea, porque si lo hiciera, estaría sujeto a carencias. Y un ser perfecto no puede desear nada, porque no le falta nada. Por lo tanto, el Dios que castiga, que ama, que se enoja, es un invento humano. Y ese invento, en el Islam, se convierte en obsesión. Cada aspecto de la vida está regulado. ¿Qué comes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo oras? ¿Cuándo ayunas? ¿Cómo te comportas con los demás? Todo dictado por un Dios que lo ve todo y lo juzga todo. Stephen Hawking, por su parte, afirmó que las religiones que insisten en un diseño divino del universo están negando los descubrimientos científicos más fundamentales. Dijo que el Big Bang no requiere un diseñador, que las leyes físicas bastan para explicar el origen, y que invocar a Dios es innecesario, y hasta dañino para la ciencia. Imagínate entonces la contradicción. Un libro revelado hace más de 1000 años afirmando que la Tierra fue creada en 6 días, que Adán fue moldeado del barro, que el cielo está sostenido por columnas invisibles, y una ciencia moderna que demuestra lo contrario paso a paso. ¿Con qué te quedas? ¿Con la revelación intocable o con el conocimiento comprobable? Spinoza y Hawking lo sabían. La religión, cuando deja de ser una búsqueda interna y se convierte en sistema externo, deja de guiar y empieza a dominar. Y en ese dominio, el Islam, al igual que el cristianismo, ha construido un muro entre el ser humano y su verdadera libertad. Y si crees que eso es impactante, prepárate, porque lo que viene ahora es aún más escandaloso. La religión que dio origen a ambas, la que se autoproclama pueblo elegido, la que fabricó una historia milenaria sobre promesas divinas, y que Spinoza desmanteló con una sola frase: Moisés no escribió la Torá. Pocas religiones han gozado de un aura de autoridad tan antigua y sólida como el judaísmo. Se presenta como la raíz del monoteísmo, la fe del pueblo elegido, la portadora original de la ley divina. Y sin embargo, detrás de esa narrativa solemne y milenaria, se esconde una verdad mucho más incómoda. Una que Baruch Spinoza, nacido y criado en el seno del judaísmo sefardí, se atrevió a exponer sin temor. El judaísmo, al igual que las religiones que brotaron de él, está construido sobre mitos cuidadosamente diseñados para consolidar poder y exclusividad. Spinoza fue excomulgado brutalmente por la comunidad judía de Ámsterdam, no por delitos ni por actos criminales. Fue condenado por pensar, por afirmar que Moisés no escribió la Torá,